La mirada de los inversores hoy está puesta en lo que ocurre a las 7 de la tarde, hora peninsular. Reserva Federal, decisión de tipos. ¿Subirá Jerome Powell 50, 25 puntos básicos o no subirá directamente los tipos de interés? Bueno, parece que el mercado tiene bastante más claro que va a ser la segunda opción, la de la subida, pero una subida pequeñita, no tan grande como llegó a decir Jerome Powell hace unas semanas cuando advirtió al mercado de que lo de la desinflación a lo mejor ya quedaba un poquito más como algo del pasado. Bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre lo que puede hacer la Reserva Federal y sobre cómo invertir teniendo en cuenta la situación actual que tenemos en mercado. Y para ello tenemos a Juan Hernando, que es Head of Fund Selection en Morabanc. Juan, muy buenas y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí hoy. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto tengo que empezar preguntándote por la Fed, por la Reserva Federal. Esta tarde tenemos reunión de tipos. ¿Qué esperáis vosotros desde Morabanc? Una subida de 50, 25, que va a pausar. ¿Cuáles pueden ser las pistas en el mensaje de Powell? Sí, sin duda yo creo que es el tema más importante. Incluso los mercados están en una especie de compás de espera. Estamos viendo pues qué puede pasar. Nosotros, si tuviéramos que apostar, y también es un poco lo que está descontando el mercado, apostaríamos por una subida de 0,25%. Es verdad que si hubiéramos hablado hace pues quizá 2 o 3 semanas, lo más normal es que hubiéramos hablado de un 0,50, pero ahora sí que diríamos un 0,25, un ritmo más pausado. Tampoco apostaríamos por el 0%, tampoco apostaríamos porque no lo toque, porque ahí posiblemente quizá el mensaje que detecte el mercado puede ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, si tuviera que apostar, sí que hablaría del 0,25. Y de cara al resto del año 2023, ¿qué esperáis que pueda hacer la Fed? Porque a lo mejor hoy Powell puede hablar de la tasa terminal. ¿Esperáis que pueda haber una pausa en algún momento de este ejercicio o incluso bajada de tipos? Yo creo que la verdad es que en los últimos 10 días ha cambiado mucho un poco la imagen que teníamos en el mercado, no solo nosotros como casa, sino en general pues el sentimiento que hay en el mercado. Quizás hasta hace 10 días, hasta que saltó el caso de Silicon Valley Bank, pues quizás estábamos todos pensando pues mucho más en una Fed, unos bancos centrales también en Europa, pues mucho más dependientes de los datos, mucho más dependientes, prácticamente la inflación era un poco el monotema, ¿no? Lógicamente el crecimiento, lógicamente pues los datos de empleo, pero bueno, la inflación era el tema más importante y ahora, sin dejar de ser importante, pues se nos ha abierto un nuevo frente, ¿no? Que es un poco el de la estabilidad financiera. Lo hemos visto en Estados Unidos pues con Silicon Valley Bank, con Signature, hay varios casos más de bancos más pequeños. En Europa, como no, pues el caso de Credit Suisse, y evidentemente pues los bancos centrales no se pueden abstraer de todo eso. La semana pasada Lagarde, yo creo el mensaje que dio pues al no tocar su hoja de ruta y seguir pues manteniendo la subida que tenía prevista, quizá la hoja de ruta es entre inflación y cualquier cosa, yo voy a luchar por inflación. Bueno, eso es quizá el primer momento. Quizá pues si hubiera hecho otra cosa le hubiera dado pues demasiadas alas al miedo, al temor de los inversores o al temor incluso de ahorradores. Y bueno, es un poco lo que se decidió. Es verdad también que el mandato entre el Banco Central Europeo y la Fed es diferente, el del Banco Central Europeo mucho más centrado en la inflación, pero yo creo que sin duda pues, se le ha abierto un nuevo frente, ¿no? Posiblemente pues, estos efectos de segunda, de tercera ronda ya los tendrían en su hoja de ruta, pero al menos a nivel general yo creo que estábamos pues, todos mucho más pensando en la inflación, en el empleo, en la evolución de la economía, incluso pues, el crecimiento de los salarios, pues más que en el tema de la estabilidad financiera. Así que si hablamos de una tasa terminal, bueno, yo creo que sí que es verdad que va a depender mucho también de cómo vaya la evolución de los bancos, pero bueno, por ejemplo tendríamos en mente pues en Estados Unidos un 5,25, un 5,50. Es verdad que si la situación de la economía empeora de una forma pues repentina, quizás se lo pueden replantear, y yo creo que por eso tiene pues mucho sentido lo que vamos a ir viendo a partir de esta tarde, ¿no? Con la bueno, Fed. pues veremos qué es lo que nos dice Jerome Powell esta tarde, y en una situación como la actual, que has esbozado bastante bien la fotografía que tenemos ahora mismo, ¿qué perspectivas de inversión tenéis vosotros en 2023? Quiero decir, por ejemplo, ¿os fijáis más en renta variable teniendo en cuenta la subida que ha tenido ahora en los últimos meses? ¿Renta fija teniendo en cuenta que quizá la pausa o el tipo terminal está cada vez más cerca y por lo tanto con esa bajada de tipos que podemos esperar de aquí a próximos meses o años los precios van a acabar subiendo? ¿En qué os estáis fijando ahora mismo? Bueno, en realidad yo creo que
bueno, lo que ha ocurrido estos últimos días quizá ha sido un pequeño baño de realidad en el mercado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido pues mantenernos un poquito más prudentes. El inicio de año la verdad es que nos las prometimos muy felices en general, pues la renta variable subiendo bastante, la renta fija después de muchísimos años pues ya era un valor donde estar invertido, ya pues en renta fija pues encontrabas yields pues muy atractivas, al menos en tipos nominales. Y bueno, sí que es verdad que pues, los últimos movimientos han sido un poco un jarro de agua fría para el mercado. Si bien, por ejemplo, pues esta semana la renta variable bueno, está funcionando muy bien. Nosotros digamos que sí, repito, quizá una posición un poquito más prudente. Entre la renta fija y la renta variable, bueno, creemos que tiene sentido, lógicamente depende del perfil de inversor de cada uno, pero en la renta fija sí que vemos valor, vemos que es un punto donde podemos estar. Por ejemplo, no hace falta pues llegar a duraciones muy largas, no hace falta irse a tramos demasiado largos como para tener unas yields llamativas o atractivas. Por ejemplo, pues los tramos cortos pues, se están dando pues, yields atractivas, incluso pues, dentro de las inversiones de grado de inversión, ¿no? El investment grade pues bueno, es bastante atractivo. Incluso momentos como los que hemos tenido esta última semana de caídas, pues lo vemos incluso pues casi como punto de entrada. High yield, lógicamente, pues las rentabilidades pueden ser superiores. Lo que pasa que sí que es verdad que el riesgo de impago pues es un poco más elevado. Nosotros contemplamos tenemos un escenario que quizá pues el riesgo de recesión se ha incrementado en las últimas semanas. Bueno, este riesgo de recesión pues, podría afectar sobre todo pues, más al high yield. Entonces, en renta fija sí que estaríamos más en investment grade. Renta variable, bueno, también, o sea, en función de los perfiles. Es verdad que hemos reducido un poco la beta, hemos reducido un poco la exposición. Hemos optado pues, quizá por ir a sectores un poco más tranquilos, incluso pues, en algunas acciones de alta rentabilidad por dividendo, que es un poco pues, una forma de seguir expuestos al mercado, pero quizá bajando la beta o quizá bajando la exposición. Y para el inversor que nos esté escuchando y que le guste más invertir en fondos, por ejemplo, ¿qué tipo de fondos estáis vosotros aconsejando? ¿Cuáles estáis mirando más en Morabank ahora mismo? Bueno, en general, pues también, lógicamente, dependiendo del perfil, pues en renta variable, bueno, somos partidarios pues quizá de tener una buena diversificación, pues tanto a nivel geográfico como sectorial. Pero bueno, dicho esto, pues sí que algunas apuestas que se hacen, digamos, si queremos ver algunos sectores concretos, pues se puede hacer a través de algunos sectoriales y algunos sectores que nos parecen interesantes, que pueden tener sentido para este año. Pues si tuviera que decir alguno, diría por ejemplo el sector salud, que bueno, tiene potencial, quizá está un poquito fuera del foco y yo creo que tiene sentido. Se puede hacer pues con un sectorial normal, estándar, o se puede hacer también pues con algunos de los temáticos que tratan temas de salud. Por poner un ejemplo, pues la temática de la oncología, la de las ciencias de la salud. Bueno, hay varias gestoras que están muy dedicadas a esto. Otras ideas, por ejemplo, energía. Bueno, lo habéis estado hablando previamente, pues puede tener sentido. Todavía pues hay compañías energéticas que con estos niveles del petróleo, pues para ellos sigue siendo bastante rentable. Y bueno, pues también podría tener sentido invertir en sectores como energía. Y luego quizá pues de una forma secundaria, pero bueno, ideas a lo mejor en el sector financiero, pero no tanto en bancos, sino pues a lo mejor en ideas como aseguradoras, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, dentro de carteras diversificadas, tomar exposición, pero bueno, algunas ideas que pueden ser diferentes, podría decir salud, podríamos decir aseguradoras, podríamos decir pues energía. Bueno, pues Juan Hernando, nos quedamos con eso, con sanidad, con energía, también nos comentabas, bueno, en definitiva, ideas de inversión también para el que sea más partidario de invertir quizá en fondos. Luego, respecto a renta fija, investment grade, nos comentabas también, no duraciones tan elevadas, no duraciones tan largas, podemos irnos a plazos un poquito más cortos ahora mismo porque ahí también hay rentabilidades importantes. Así que muchísimas gracias, Juan, desde Morabank, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros hacemos una pausa publicitaria, volvemos enseguida para